Bueno, saludo a todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo muy especial para mi familia, que yo sé que en algún momento van a escuchar este video o esta palabra de Dios que Dios ha querido regalarnos en esta tarde. A cada uno de los que puedan disponer su vida a escuchar un momento la palabra de Dios. Personalmente estoy gozoso porque hoy Dios ha dado a mi vida palabra, hoy Dios ha dado a mi vida el gozo de la salvación, que es lo más importante. Eh, Nuevamente saludando a mi familia, primeramente, y dando gracias a Dios por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes, a todos los que puedan escucharme en algún momento de su vida. Entonces, Dios es el primero en nuestras vidas y espero que así sea de aquí en adelante para los que puedan oír esta palabra y guardarla en su corazón. Que Dios siga siendo ese tesoro primordial en sus vidas. También pues quiero aprovechar las circunstancias que nos están dando a cada uno de nosotros debido al problema mundial que estamos enfrentando de que ya no podemos salir de nuestras casas, y pues por este motivo también nosotros como iglesia pues se han cerrado los templos. Hemos tenido que acudir a esta medida de cerrar los templos de predicación. Entonces ya mucha gente y muchos de nosotros, aunque anhelemos ir a los templos, a reunirnos y adorar a nuestro Dios, a aprender de esta palabra, no podemos. Entonces tal vez Satanás estará pensando que nos tiene derribados o que por fin pudo callar esta iglesia. Pero yo en esta tarde le quiero decir en el nombre de Jesús que aunque Él quiera y aunque ha sido de pronto el objetivo de Él durante muchos años acabar esta predicación, quiero decirle que no, de que aún el Espíritu de Dios está sobre la iglesia y está sobre la tierra, y mientras la presencia de Dios esté sobre nosotros, no vamos a callarnos y vamos a seguir predicando este evangelio utilizando todos estos medios como el que hoy quiero utilizar en esta tarde para dirigirme a ustedes. Quiero tomar una palabra basada en las escrituras y quiero que demos de pronto un paseo por la palabra de Dios con el objetivo de mostrarles y enseñarles a Jesucristo como el único Salvador y la única esperanza. Pero primeramente quiero que lo conozcamos. Quiero que ustedes también aprendan a conocerlo como lo he hecho yo. Cuando cada uno de nosotros de pronto lleguemos a ese conocimiento de Jesucristo como Dios, podremos tener de pronto la libertad de adorarle, de glorificarle, de exaltarlos, no interesando el momento ni las circunstancias, sino que podamos, donde quiera que estemos, adorarle, porque eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, darnos la libertad para glorificarlo donde quiera que estemos. Entonces, quiero que ustedes también conozcan el Dios que un día yo conocí, por medio de la palabra de Dios. De pronto no quiero mostrárselo a mi modo o de acorde a mi pensamiento, quiero mostrárselo de acorde a las escrituras. Amén. Entonces para eso quiero que tomemos la lectura de la palabra de Dios. Si usted puede hacerlo allá en sus casas, los invito a que leamos en Efesios capítulo 4 versículo 13, que dice a la letra así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero decirle, querido hermano o amigo que me escucha, si usted algún día ha anhelado conocer a Dios, o algún día ha anhelado entregarle la vida a Dios, o usted, hermano, que está anhelando esta salvación, pues lo invito a que de pronto se detenga un poco en la escritura
y especialmente en este texto de la palabra de Dios, en este pasaje, que nos da como la medida a la que debemos llegar nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a creer una sola cosa. A todos como iglesia tener un solo conocimiento, ¿sí? A creer una sola cosa. ¿Qué cosa? Nos dice unos textos más atrás, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que Dios siempre ha querido desde mucho antes que nosotros lo conozcamos, que no solo nos dediquemos a adorarlo, a decir que somos hijos de Dios, sino que también lo conozcamos, qué quiere Él de nosotros, o a dónde quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de Él. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que creer una sola cosa, dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, creer una sola cosa, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Sí? Yo quiero que mientras escuchemos la palabra de Dios, mientras ustedes escuchan y mientras vamos leyendo, usted se vaya comparando a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios en esta tarde sea como un espejo. Amén. Que donde quiera que usted esté, se vaya comparando con lo que en esta mañana vamos a aprender. Entonces dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios para ustedes? ¿Cierto? Todos sabemos que, o nos han demostrado el Hijo de Dios como Jesús, ¿cierto? El que vino y dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros, aunque muchos lo tienen como Jesucristo hombre, ¿sí? Que Él tiene un Padre de pronto en los cielos y que el Espíritu es otro, pero en esta mañana vamos a tener un conocimiento mucho más amplio que nos va a llevar a un solo Dios verdadero, que es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, quiero que de pronto ustedes vayan tomando las escrituras y vayan también acompañándome en su lectura. Y quiero que leamos por qué digo que Jesús es Dios y por qué quiero que lleguemos a ese conocimiento. Quiero que leamos en Isaías, capítulo 7, el verso 14. Ya sabemos que Isaías fue un profeta de Dios. Digo que el que tuvo el privilegio de hablar muchos años antes del nacimiento de Jesús, tuvo el privilegio que Dios le mostrara lo por venir y de hablar como tan claramente del Hijo de Dios o de Jesús como Dios muchos años atrás. Entonces, por eso quiero que comencemos acá en el libro de Isaías a ver qué nos dice Isaías de ese que iba a venir a dar la vida en la cruz del Calvario, porque Isaías comenzó a mostrárnoslo desde antes de nacer, ¿cierto? Entonces, dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo el profeta Isaías mucho antes, pero nos estaba hablando de una virgen, o les estaba hablando en ese tiempo a ellos, porque
pues esto se lo estaba diciendo Isaías al pueblo de Israel. Y tal vez ni el mismo Isaías comprendía lo que él estaba diciendo, que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, ¿cierto? Y tal vez el pueblo de Israel en ese tiempo no lo comprendía porque ellos esperaban era que algún día viniera un hombre o viniera Dios y los iba a libertar de pronto de los que lo oprimían en ese tiempo, a espada o otras maneras, pero no esperaban a Dios que viniera de esta manera, ¿cierto? O ellos lo esperaban para ellos, o tal vez ni siquiera entendían lo que Isaías les estaba diciendo, porque resulta que esto no era para nosotros, para ellos, sino que Dios lo tenía preparado para nosotros en el día de hoy. Por eso quiero que comencemos en desde este punto, porque el objetivo de Dios es que comprendamos o conozcamos quién es realmente Jesús, ¿cierto? Desde mucho antes comencemos a conocerlo y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces aquí nos está diciendo el profeta Isaías por medio de la palabra de Dios que nos iba a dar, o que una mujer iba a concebir y iba a dar a luz un hijo o un niño muy diferente, ¿cierto? Por allá en el capítulo 9, versículo 6, nos habla ya de que esa virgen ya concibió y ya dio a luz un hijo, nos está hablando de un hijo, de un niño diferente a todos los que habían nacido en ese tiempo, porque me imagino que cuántos niños nos han nacido en ese tiempo del pueblo de Israel, tal vez unos vendrían del linaje alto, de hijo de reyes y toda esa vaina, pero pues Dios nos está hablando aquí de alguien mucho más especial, que es el que yo quiero mostrarles en esta tarde. Dice el capítulo 9 y el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nos da más o menos unas 5 cualidades en una sola persona, en un solo niño nos está dando estas cualidades. O sea, esto quiere decir que este niño no iba a ser cualquiera. Este niño dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. O sea, aquí iba a ser hijo del rey. No iba a ser cualquier niño, llevaba el principado sobre su hombro, ¿cierto? Y se llamará su nombre admirable. No admirable solo en la tierra de Israel, admirable en el mundo entero, porque hoy en día podemos ver que el nombre de Jesús es admirable en el mundo entero y todo el mundo quiere hablar de Jesús. Pero lo difícil es que no todos quieren conocerlo. Entonces, por eso esta palabra quiero que llegue a sus corazones y que les haga tomar conciencia, ¿sí? Y puedan conocer ese que en esta tarde yo les quiero presentar, que es Jesús de Nazaret. Príncipe de paz, ¿cierto? El que de pronto hoy en día todo el mundo está esperando, ¿cierto? Porque ya vemos que por todo lado hay guerra, que por todo lado hay rumores de guerra, que por todos lados hay pestes, hay tantas cosas, ¿cierto? Y todo el mundo tiene de pronto la esperanza en ese Dios que le han presentado, que algún día Dios nos va a dar la paz, que nos va a dar esto, que yo no sé qué, pero no nos preocupamos por conocerlo, ¿cierto? Todo el mundo habla de Él como, como un Dios lejano, ¿cierto? Unos hablarán de Él como el que tienen colgado en la pared, otros hablarán de Él como el que la mamá les presentó cuando eran niños, que si ustedes no hacen caso, que Dios los va a castigar, ¿cierto? Entonces nos han infundido como un temor, o sea, solo a tenerle miedo a un Dios que de pronto está en el cielo y que muy poco lo vemos por aquí cerca de nosotros. Hay muchas creencias o muchas maneras de ver a Dios, ¿cierto? Pero nunca nos lo han presentado como ese Dios que mora en nuestros corazones, que está cerca de nosotros. Entonces, eso es lo que en esta mañana vamos a aprender a conocer, un Dios que siempre ha estado cercano, un Dios que siempre ha estado interesado por el hombre, un Dios que siempre ha estado como, o siempre ahí mirando cómo ayudar al hombre, de cómo comunicarse con el hombre, de que cuando podemos ver que cuando el pueblo de Israel andaba y
estaba en Egipto nomás, estando presos 400 años de esclavitud, ¿cierto? Pero Dios se interesó por el hombre y dijo, no, yo no lo voy a dejar que mi pueblo sufra ya esa esclavitud, y se interesó por el pueblo de él, por el hombre, y dijo, ahorita voy a levantar un hombre que vaya y libere a mi pueblo, y levanta a Moisés, ¿cierto? Y de ahí en adelante vemos que Dios comienza a luchar con el hombre. Él lo saca de esclavitud de allá de Egipto, pero el hombre siempre en su pecado, cuando el primer momento que en la primera dificultad ya no se olvidó del que los había sacado y quisieron volver atrás, y Dios comienza como a tener esa lucha con el hombre de sacarlo, de mostrarle su gloria, de mostrarle su gracia, pero el hombre más sin embargo siempre quiere volver atrás. Mientras Dios les está haciendo un milagro, mientras Dios les está sanando, mientras Dios les está abriendo el mar, mientras Dios les está hablando, ellos muy bueno, pero medio tantico al momento ya, a lo que pasa de pronto la euforia, ya se olvidan de Dios. Entonces eso es lo que ha pasado, que eh, nos interesamos en el milagro, pero no nos interesamos en conocer al que nos hizo el milagro. Entonces, por eso quería que conociéramos un poco desde ahí atrás, ¿cierto? Desde cuando Él habló y nos prometió un Salvador, ¿cierto? Nos prometió uno que iba a venir a dar la vida por nosotros, nos prometió que Él nos iba a salvar, que no nos iba a dejar huérfanos, ¿cierto? Nos dice que una virgen concebirá y que dará a luz un hijo. Más adelante, lo que ya leímos, nos dice que nació un niño con tantas cualidades, ¿cierto? Y más adelante en el libro de Mateo ya podemos ver cómo estas profecías, que de pronto para muchos eran como un mito, una leyenda, se comienzan a hacer realidad, ¿cierto? De pronto muchos años más adelante, cuando ya nadie lo esperaba, cuando ya nadie de pronto tenía esa esperanza de ese Salvador, viene y aparece aquí este cumplimiento. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, hay un título que dice Nacimiento de Jesucristo, y aquí nos narra muy detalladamente cómo el Espíritu de Dios posa sobre una mujer para que se cumpliese lo dicho anteriormente, ¿sí? Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y dice, vamos a leer un poco de las escrituras, un pedazo aquí de este capítulo, del capítulo 1, donde nos narra el nacimiento del Hijo de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en esto, de aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. Lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. O sea que el que estaban haciendo aquí no era cualquiera. Aquí nada más y nada menos que vemos que estaban haciendo el Salvador, ¿cierto? El Salvador de la humanidad, el Salvador de, de ese pueblo que él nunca había querido abandonar, porque dice la Biblia que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Si él nos había prometido un Salvador, es porque no lo iba a cumplir. Y Salvador quiere decir alguien que llegue y rescata, alguien que de pronto ya no tiene salvación, no tiene de pronto esperanza ninguna. O sea, eso quiere decir de que a nosotros no nos esperaba cualquier cosa, a nosotros nos esperaba era la muerte, nos esperaba era como de pronto la destrucción, nos esperaba algo feo, pero de repente
Dios se interesa en el hombre y dice, no, yo quiero salvarlos, ¿sí? Salvarlos de esa destrucción. Entonces, por eso estamos viendo aquí que ese Jesús no es cualquier persona. Y quiero aclararles otra cosa aquí en este pedazo. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero aclararles esta partecita aquí donde les da el nombre. O sea, Jesús no es un nombre que José lo puso porque le parecía bonito ese nombre o a María le pareció bonito ese nombre, no. Este nombre fue un nombre que, que fue dado por el mismo Dios, ¿sí? Porque era algo que ya él había prometido también darle al mundo. Quiero aclararles que el objetivo de Dios venir aquí a la tierra primeramente era de salvar al hombre, ¿cierto? De rescatarlo, porque todos éramos dignos de muerte. Todos estábamos condenados a la muerte. Entonces el objetivo primeramente era de rescatarnos de esa muerte y segundo era de darse a conocer, ¿sí? De darse a conocer. Nosotros los seres humanos, eh, cuando decimos yo conozco a cierta persona, es porque conocemos primeramente su nombre, conocemos de dónde viene, quién es y quién es su familia y podemos dar razón de esa persona. Entonces yo digo, yo conozco a fulano de tal porque él se llama así, su apellido es así, y vive en tal parte y sé dar razón de él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a tener un Salvador sin ni siquiera saber cómo se llamaba? Entonces, por eso él se interesó en salvarnos y en darse a conocer. Quiero volver un poco a Isaías, donde él promete, porque Dios es bueno, es justo y es claro en darnos su palabra, donde Él promete que nos dará a conocer un nombre, ¿sí? Que es sobre todo nombre. Y fuera de eso, que en esta partecita nos dice que no solo Él no nos dice que va a enviar a alguien a salvarnos, ¿sí? Él no nos dice voy a enviar a mi hijo, voy a enviar a fulano a salvarlo, no, Él dice yo mismo, que hablo y aquí estaré presente. Isaías 52, 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo, oigan bien, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, aquí nos aclara de pronto ese puntico donde hay muchas personas diciendo de que no, que Dios no vino aquí al mundo, porque si Él hubiese venido aquí al mundo, eh, eh, pues nosotros todos hubiéramos muerto, porque se pegan de esta parte donde la Biblia dice que ningún ojo le puede ver sin que muera, ¿cierto? Pero resulta que Él en su gracia y en su magnitud, en su poder como Dios, obviamente si hubiese venido así, pues nadie se hubiésemos quedado vivos. Por eso Él tomó este velo de carne, ¿sí? Por eso Él dijo, yo mismo que hablo y aquí estaré presente. O sea, voy a ir a vivir dentro de la humanidad. Voy a tomar un velo de carne, voy a hacerme hombre, porque como Él es el juez justo, Él no va a poder juzgar a la humanidad, no iba a poder juzgar a la humanidad sin haber vivido como vivimos nosotros, sin haber sentido lo que nosotros sentimos, sin el poder ver lo que nosotros vemos. Entonces, él siendo Dios, se despoja de su trono, de su poder, de su majestad, y toma un velo de hombre, ¿sí? En aquella mujer, en aquella virgen, y nace este niño con estas cualidades y habita entre nosotros, ¿cierto? Entonces aquí dice que, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Y en el capítulo anterior que leímos en Mateo, dice que ese nombre fue por el mismo Dios, Jesús. O sea que eso es un nombre revelación. Ese es el nombre que, que Él nos había prometido muchos años atrás, se lo estaba dando a José, ¿sí?
para que llamara a este niño de esa manera. O sea, este niño no iba a ser un niño cualquiera como nos está mostrando desde Isaías, sino que iba a ser un niño con las cualidades únicas que puede tener el Salvador. Un nombre dado por Dios, porque es que Él nos había prometido que se nos iba a dar a conocer a nosotros, ¿sí? Porque es que Él quiere que nosotros lo conozcamos. Ese ha sido el interés de Dios siempre, que nosotros lo aprendamos a conocer, que nosotros aprendamos a hablar de Él, porque es que esta es la responsabilidad de nosotros como cristianos, hablar de Jesús, pero no hablar de cualquier manera, sino hablar de esa persona que nosotros conocemos, de ese Dios que nosotros conocemos, de ese Dios que ha hecho obras inmensurables en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos? De alguien que ni siquiera sabemos su nombre. Entonces, por esta razón, vemos que en este capítulo de Mateo, Dios nos revela su nombre. Aquí le está revelando el nombre a José y a María, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver poco a poco cómo nos va demostrando que ese nombre es sobre todo nombre. Amén. Eh, dice, dice también que dice en una parte, dice que este niño tendrá, le dice que se llamaba Emanuel. En el mismo capítulo de Mateo le da el nombre de Emanuel, que todos saben que Emanuel, traducido, esa palabra Emanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. O sea que no estábamos hablando del Hijo, aquí estamos hablando del mismo Dios con nosotros, que vino y habitó con nosotros aquí en la tierra, que se despojó de todo, y vuelvo y repito, valga la redundancia, pero se despojó de su trono, de su reino, para habitar con nosotros como hombres. Amén. Entonces, vamos a leer, porque como dije al principio, vamos a dar un paseo por las escrituras con el propósito de que lo conozcamos, porque yo sé que en esta tarde vamos a salir con una perspectiva más clara de Jesús, de quién fue ese Jesús, como nos dice el primer texto que leemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, o sea, al conocimiento de Jesús, a un varón perfecto, a la medida y la plenitud de Cristo. O sea que sí podemos llegar, es lo que nos está diciendo en este texto, que todos podemos llegar a esa medida, a la plenitud de Cristo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces decíamos que vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 4, el verso 11. Seguimos hablando de ese nombre. Hechos capítulo 4, el versículo 11. Dice, aquí ya lo dice claro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Óiganlo bien. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para los que dicen que de pronto nosotros podemos ser salvos de cualquier manera, que yo no mato, yo no robo, yo no tomo, yo le hago bien. Ahorita en esta situación que está pasando, de pronto muchos dirán, es que yo tomé de mi fondo, de mi ahorro, 1.000.000 de pesos y compré mercados y lo dividí entre los pobres y hice muchas caridades y he hecho muchas cosas buenas y yo sé que no necesito más de esto para ser salvo porque es que yo soy un hombre justo. No. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos de que si Él nos reveló ese nombre, ¿sí? Es porque ese nombre no es cualquier cosa tampoco, igual que el portador de ese nombre. Igual que Jesús no es cualquier cosa, ese nombre tampoco no es cualquier cosa. Ese nombre viene de pasar a ser un nombre normal a ser un sello. A ser un sello en nuestras vidas, ¿sí? Porque aquí dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, sin este nombre no hay salvación.
Si nosotros no conocemos realmente a Jesús, imagínense como Dios, ¿cómo vamos a poder aceptar ese nombre para salvación? Entonces, este nombre, yo digo, bueno, o muchas personas dirán, ¿cómo un nombre va a poder salvarnos? ¿Cómo un nombre, o vamos a poder llevar ese nombre a nuestras vidas para que nos dé salvación? ¿Cierto? Es la pregunta de pronto que puede surgir en estos momentos. ¿Por qué un nombre nos va a dar salvación? ¿Cierto? Entonces, ya reconocimos de que Jesús, estando en su gloria, en su poder, se despojó, ¿verdad? Se despojó de su gloria, de su trono y vino a habitar con nosotros aquí en la tierra con el propósito de salvarnos, ¿cierto? Y de darse a conocer y darnos a conocer su nombre. Entonces, Él viene por un pueblo, ¿cierto? Él viene a salvarnos. O sea, Él viene a preparar un pueblo, a hacer un pueblo, ¿sí? A salvar a unos que lo van a reconocer, porque si Él se va a dar a conocer, yo también digo que hay muchas personas que no lo van a reconocer como Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a diferenciar entre aquellos que lo aceptan o entre aquellos que lo conocen y los que no lo van a conocer? ¿Sí? Entonces, para eso está el sello. ¿Cuál es el sello? Ese nombre. ¿Y cómo nosotros podemos ser acreedores de ese nombre? ¿Cómo podemos llevar ese nombre a nuestras vidas? Es la pregunta en esta tarde, ¿sí? Entonces, vamos a seguir dando este paseo que le estábamos diciendo por las escrituras, donde nos van a decir cómo nosotros vamos a poder unirnos con Cristo, porque es que esa es la meta, poder nosotros unirnos a Cristo mediante a ese nombre, ¿sí? Ya sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 6, el versículo 3, de ahí en adelante. Dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea que nosotros en el bautismo, ¿sí? No solo el bautismo, muchas veces, muchas personas dirán, pero bueno, ¿el bautismo qué es? Es de pronto algo que lo pueden hacer en su niñez o, o en cualquier momento de la vida, pero es algo muy simbólico, algo como muy aparte, ¿sí? No le tienen como el sentido que verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos con el bautismo, ¿cierto? Pero el bautismo aquí nos dice que, o sea, el bautismo es símbolo de muerte. O sea que el día que nosotros nos hacemos bautizar, no solo estamos muriendo el pecado, sino que estamos resucitando juntamente con Cristo. O sea que nos estamos uniendo a Cristo. O sea, estamos trayendo ese nombre a nuestras vidas. Ese nombre se nos está siendo invocado en nuestras vidas y nos estamos uniendo juntamente con Cristo. Por eso el apóstol Pedro, que era el que tenía las llaves del reino, al que Jesús le dijo, a usted le entrego las llaves del reino, ¿sí? Y lo que usted ate aquí en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Era el que tenía la responsabilidad de abrir la predicación y abrir el evangelio en la tierra. El día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, él lleno del Espíritu Santo y al ver que todos estaban criticando, diciendo que estaban borrachos, que estaban locos, él tomó esa llave. En ese momento dice que Pedro, lleno del Espíritu, se paró y les dijo, ¿ustedes qué critican? Si ustedes fueron los que lo mataron, lo crucificaron, y a ese que ustedes crucificaron, mataron, ultrajaron y aborretearon, a ese Dios lo ha hecho Señor y Padre, ¿sí? Y lo ha puesto sobre todos y sobre todo, ¿cierto?
y les da tremendo mensaje, ¿sí? Abriendo el reino y aquellas personas que estaban en ese momento escuchándolo se conmovieron de corazón, dice la palabra de Dios, y no tuvieron más sino preguntar. Les surgió esa pregunta que nos ha surgido a todos. Bueno, y varones hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Cierto? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, abre el reino con esta palabra, con estas palabras y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Sí? Entonces nos da este mandato, nos abre el reino y nos abre el reino de Dios, o sea, nos abre el Evangelio con estas pautas: arrepentidos y bautícese. O sea que nosotros necesitamos ser bautizados, no que nos bauticen como lo hacen con la niñez desde niños, que los bautizan, sino que dice bautícese cada uno de vosotros. O sea, es una decisión personal que cada uno debemos de tomar. O sea, en el bautismo nosotros tomamos ese sello, en nosotros es invocado ese nombre. O sea que ese nombre lo llevamos a nuestras vidas y participamos en la muerte de Jesús y en la resurrección. O sea, nos hacemos uno solo, ¿sí? Llevamos ese nombre a nuestras vidas. Somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, que ese Dios, ya no solo el que vino y murió por nosotros, sino que ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Espíritu Santo, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿sí? El que habita en la eternidad, hasta la eternidad, va a venir a morar en nuestras vidas. Somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no es cualquier cosa el bautismo, para los que están menospreciando el bautismo y que yo puedo ser salvo de cualquier manera, no. ¿Sí? Es algo supremamente importante, es una llave que sin esa llave no podemos obtener salvación. ¿Sí? ¿Salvación de qué? ¿Sí? ¿Y para qué? Si es que aquí en la tierra estamos bien, dicen muchos, ¿cierto? Aquí en las tierras estamos bien y de pronto pasamos momentos difíciles, pero nos recuperamos y todo. Sí, pero la palabra de Dios ha sido muy clara al decirnos que a esta tierra no le espera nada bueno, ¿sí? Y cuando Él vino y estuvo aquí con nosotros, ¿sí? Nos dijo que sencillamente Él tenía que morir, ¿sí? Que tenía que irse a preparar morada para nosotros. O sea que nuestra morada no está aquí aquí en la tierra. Para los que dicen que se quieren aquí a quedar de por vida, o que pues aquí nacemos, crecemos y morimos y hasta ahí llegamos todo, ¿cierto? No. Nos dice, antes de irse al cielo, dice que es necesario que yo me vaya porque me voy a hacer morada, dice la palabra de Dios, para todos, para nosotros, ¿cierto? O sea, nos va a preparar algo que nos va a estar esperando allá. O sea, eso quiere decir que nosotros no somos de aquí, de que un día nosotros vamos a ser arrebatados de esta tierra, ¿sí? Y nos prometió de que Él un día iba a volver por nosotros, ¿cierto? Que un día iba a haber un juicio para esta tierra, porque Él sencillamente ya está cansado. Yo digo que ya está cansado de ver al hombre pecar, de ver al hombre vivir como tan ligeramente, sin control, sin ningún dominio. Él ya está cansado de atajar el hombre, porque el hombre lo ataja y le dice no peque, no haga esto, y el hombre siempre está inclinado por el pecado, siempre está inclinado por hacer lo malo. Entonces, debido a esto, él prometió que ya no iba a bregar más con el hombre, sino que iba a venir por ese pueblo que él vino y dio la vida, ¿sí? Por ese pueblo que él está preparando, que él se lo iba a llevar de aquí de la tierra un día y que se lo iba a llevar para hacer moradas con él, para que habitara en esas moradas donde está él. Amén. Entonces, yo sé que de pronto para muchos es locura escuchar lo que en esta tarde yo estoy diciendo, de que nosotros no pertenecemos de aquí y que algún día Él va a venir por una iglesia, ¿sí? Que algún día esos templos de predicación donde antes nos reuníamos van a quedar vacíos, claro que ya están vacíos,
pero esta vez van a quedar más vacíos porque ahorita al menos estamos encerrados en nuestras casas. Pero el día que Jesús venga, no vamos a quedar ni siquiera en nuestras casas. Dice la palabra de Dios que irán de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. ¿Sí? Al menos ahorita si quieren buscar palabra de Dios pueden decir, bueno, ahí hay un cristiano, yo voy a ir a que me hable, a que me explique. O ahorita hay multitud de predicaciones en internet y la palabra de Dios se ha seguido predicando y el Espíritu de Dios ha seguido libertando, ¿cierto? Y salvando. Pero cuando la iglesia sea arrebatada de aquí de la tierra, ni siquiera eso van a encontrar, ¿sí? Porque se van a dar de cuenta de que, como dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, de que esta iglesia ya no va a estar con nosotros, no va a estar aquí en la tierra para los que intenten buscarla o intenten de pronto volver en sí en ese momento y decir es verdad lo que esta gente predicaba, ¿sí? Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y vamos a ver por las escrituras. Vamos a ver por las escrituras que lo que yo estoy diciendo de pronto no es mentira. ¿Sí? ¿Qué le está pasando y basado en qué nos está diciendo que un día la iglesia va a ser arrebatada? Los que tomaron ese nombre en sus vidas, ¿sí? Los que decidieron seguir a Cristo, los que le conocieron un día se van a ir. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Entonces vamos a ir a ver en las escrituras por qué. En esta tarde yo les estoy diciendo esto en el nombre de Jesús. Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13. Tesalonicenses. Vamos a leer unos textos de la palabra de Dios con los cuales me dan seguridad para esperarle. Me dan seguridad para yo decir, es verdad que un día Dios, ¿sí? Ese mismo que se despojó y se hizo hombre y murió y dio la vida en la cruz del Calvario, un día va a venir por nosotros. Pues déjenme decirle que aquí está porque he creído esto. Dice Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 así. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir aquí? Nosotros, los seres humanos, si hay algo que nos entristece y que nos duele de verdad, es la pérdida de un ser querido, ¿sí? La separación de un ser querido, ¿sí? Cuando pasa la muerte, a la sepultura. Es algo que nos conmueve el corazón y nos hace, mejor dicho, llorar y buscar refugio en muchas partes es eso, ¿cierto? Porque la muerte siempre ha sido el aguijón del hombre. Eh, Nosotros, aunque ya sabemos que lo único que tenemos seguro es eso, la muerte, nunca nos preparamos para eso, nunca nos preparamos para despedir un ser querido de esta vida, ¿cierto? Entonces lo lloramos, lo sufrimos y hay gente que no supera eso, ¿cierto? Entonces aquí Dios nos está preparando y dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿sí? ¿Por qué los que no tienen esperanza? Porque es que hay una diferencia muy grande entre los que conocen a Cristo y los que conocen a Dios y los que no le conocen, ¿sí? Los que conocen, ¿sí? Nos morimos, pero nos morimos con una esperanza, ¿sí? Más los que no lo conocen se mueren sin esperanza ninguna, ¿sí? Para mí, en este caso, la muerte de un ser querido sería duro si sé que muere sin conocer a Cristo. Y esa es como mi preocupación con mi familia y por eso me decidí en esta tarde a dirigirme a ustedes, porque no quiero que pasen a esa eternidad, a esa muerte sin esperanza, ¿sí? Porque sería duro para mí saber que un familiar mío se va sin conocer a Cristo, sin aceptarlo, sin aceptar su nombre en sus vidas, ¿sí?
Eh, por eso más que todo decidí en esta tarde dirigirme a ustedes explicándoles estas cosas. No quiero que pasemos a eso, ¿sí? Que nos vayamos sin esperanza, porque es que el que muere sin Cristo no tiene esperanza ninguna de salvación, no tiene esperanza de resurrección para salvación, sino si acaso de resurrección, pero para condenación. Sigamos leyendo qué nos dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué con Jesús? ¿Sí? Quiero explicarles esta partecita. Recuerden que anteriormente les hablé de ese nombre que nosotros traíamos a nuestras vidas el día de nuestro bautismo, ¿cierto? Que morimos junto con Él y resucitamos junto con Él, ¿sí? O sea, con Jesús, los que hayamos tenido ese sello en nuestras vidas, podemos también resucitar con Jesús, ¿cierto? Por eso es la esperanza de nosotros, los que le hemos conocido, los que hemos tenido ese sello en nuestra vida, algún día resucitar nuevamente con Jesús, ¿sí? ¿Qué esperanza tienen los que no lo conocieron ni trajeron su nombre o su sello a sus vidas? ¿Qué esperanza tendrán? ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, ¿sí? Porque el día de nuestro bautismo, cuando nuestro nombre es invocado, nosotros nos unimos a Jesús, nos unimos a Dios, ¿sí? Somos uno solo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos está hablando de la venida de Dios. El sonido de la última trompeta, de la final trompeta. El día que se toque esa trompeta, el día que Dios aparezca en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles muertos? Los que murieron conociendo a Dios, los que murieron aceptándolo como el único Salvador, los que tomaron ese nombre como el sello de salvación y lo trajeron a sus vidas en el bautismo, ¿sí? No en el bautismo de niñez, no, en el bautismo que yo mismo, como dijo el apóstol Pedro, bautices, en el que yo decidí no pecar más, ¿sí? Ser una nueva criatura y traer a mi vida. Bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Cuando nosotros trajimos este nombre a nuestra vida, nos unimos a Cristo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Jesús. Quiero explicarles un poquito de esta parte. Ahorita los medios de comunicación y las noticias están a reventar con esta enfermedad que estamos viendo, con el coronavirus, y no hablan sino de eso, y de cuántos muertos van en el mundo, y en Italia, y en Francia, y las noticias no hablan más de esto. Déjenme decirles que el día que se cumpla esta palabra, el día que Jesús venga por la iglesia, yo digo que los medios de comunicación no van a dar abasto hablando de esto, diciendo algo grande ha pasado, algo grande ha sucedido en todo el mundo. Esto es una noticia que nos está uniendo a todos, como están diciendo los medios ahorita, todos contra uno solo, y esto es una noticia que nos ha unido a todos. En ese momento, cuando Jesús venga por su iglesia, los medios de comunicación van a reventar diciendo: una desaparición de millares y millares de personas nos tiene conmovido en todo el mundo. Se desaparecieron tantos en Francia, se desaparecieron tantos en Estados Unidos, se desaparecieron tantos en Colombia, porque yo sé que va a ser así, ¿sí? Nosotros vamos, dice, al final, los muertos en Cristo, dice el texto que estábamos leyendo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos transformados y saldremos.
a encontrar al Señor en las nubes, ¿sí? En el aire, porque seremos arrebatados juntamente con Él, ¿cierto? Entonces el día que suceda eso, yo me imagino la angustia de la gente, la angustia de los que no le hayan aceptado, y es como mi oración siempre. Espero que mi familia pueda aceptar a Dios en su corazón y no tengan que vivir ese terrible día de pronto de saber que muchos de nuestra familia se han desaparecido, nos hemos ido y ellos se han tenido que quedar. Entonces, yo quiero de pronto que en este momento ustedes vayan tomando conciencia y vayan mirando de que lo que dice esta palabra no es un juego, que lo que dice esta palabra es real y que un día el Señor va a venir por una iglesia, por un pueblo y que, bueno, que usted se tomara conciencia y pudiera decir, bueno, yo también quiero ser parte de esa iglesia, yo también quiero ser parte de esos que van a ser arrebatados con Cristo, ¿cierto? Que van a ser arrebatados con Dios. Porque es que podemos ver de que todo lo que está escrito aquí en este libro sagrado se ha cumplido hasta el día de hoy, ¿cierto? Todo, pero es que no hay una cosa de que no se haya cumplido. Lo único que está faltando ahorita para cumplirse es que Dios venga por su iglesia, ¿sí? Entonces, usted que de pronto no ha recibido a Dios en su corazón, tome conciencia y mire de que esto no es un juego. Tome conciencia de que tenemos una realidad o una verdad absoluta y es Cristo, ¿sí? Y que ese Cristo algún día va a venir por esta iglesia que está preparando. Entonces, usted tome conciencia y diga, bueno, yo también quiero ser parte de esa iglesia, ¿qué tengo que hacer? Entonces, pues no sé, tome la decisión de conocer ese Cristo que hoy yo le estoy presentando, de conocer a Jesús, ¿sí? Que es el centro, el eje principal de esta iglesia, ¿sí? Conózcalo. ¿Qué fue lo que Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que Él anunció? ¿Sí? ¿O cuáles fueron los mandatos que Él dio para la salvación? Porque sabemos que si Él dijo, voy a salvar un pueblo, es porque aquí no nos espera nada bueno. Entonces, cuando uno va a salvar a alguien es porque está pasando por un momento difícil o que viene algo más grave, entonces yo lo quiero salvar de eso. Entonces, cuando Dios dice, voy a salvar a mi pueblo, es porque a esta tierra no le espera nada bueno. Entonces, yo lo invito en el nombre de Jesús que escape por su vida, ¿sí? Que escape por su alma, que tome conciencia en el nombre de Jesús y pueda aceptar a Cristo en su corazón en este momento. Sigue la palabra diciendo así: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, lo que quiero hacer en este momento, ¿sí? Alentándolos o insistiéndole que ustedes busquen también de Dios. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, el día ni la hora no es necesario que nosotros no es necesario nosotros saberlos. Eso es lo que les estaba diciendo en ese momento. El día y la hora no es necesario que nosotros saberlo. Lo único que necesitamos saber es que Cristo es real, que está preparando una iglesia y que viene por una iglesia donde está invocado su nombre. Eso es lo que usted necesita saber. No necesita más. Ni saber ni el día ni la hora, sino que usted también necesita ser parte de ese pueblo que está siendo preparado. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Cuando nadie lo espere. Cuando nadie de pronto ya crea en lo que esta palabra de pronto hoy nos está diciendo, cuando todo el mundo de pronto vuelva a la calma, dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón? Sin que nadie se dé cuenta y cuando todos estamos dormidos. Entonces así será el día del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Bendito el nombre de Jesús. Tal vez cuando todo esto pase, yo he hablado con muchas personas y dicen, no, es que cuando esta epidemia pase, cuando esta enfermedad pase, cuando
yo sé que esto lo van a controlar, yo sé que China está inventando una vacuna, yo sé que esto pasa y yo tengo planes por aquí, yo tengo planes por allá, ¿cierto? Entonces cuando un país o una nación tome el control de esto y diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No estoy diciendo que a lo que pase esta enfermedad Dios va a venir, pueda que sea más antes, pueda que sea después, ¿cierto? Yo no les estoy asegurando nada, pero lo único que les estoy diciendo es que Jesús es verdad y su palabra no va a pasar. Dice que cielo y tierra pasará, vuelvo y le repito, mas mis palabras no pasarán. Y cuando todos digan paz y seguridad, de repente les llegará destrucción repentina, ¿sí? Que será